Antes de empezar, diputado Adame, yo venía en son de paz, pero por si las dudas quiero dividir en dos intervenciones de 5 minutos mi participación. ¿Consecutivamente? ¿5 y 5? 5 y en la siguiente ronda 5, como se ha hecho en otras ocasiones. No, es que no hay dos rondas. Solo va a haber una ronda. Es una ronda. Bueno, pues entonces ocuparé los 10 minutos. Qué remedio. Adelante, diputado. Muchas gracias. Pensé que iba a haber una segunda ronda. Como comenté al principio, pues es el cierre de la 64ª legislatura, una legislatura histórica. Para mí es motivo de honor, motivo de enorme orgullo formar parte de esta representación popular del poder legislativo. Los legisladores somos nada menos que representantes de la nación y yo me honro mucho de esta representación, pero me honro más porque además somos la legislatura que llegó con el compañero presidente López Obrador al gobierno y que llegó a realizar una revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Llegamos sin tener la mayoría de 2/3 y se construyó con un rompimiento del PRD y con la suma del Partido Verde. Hemos estado a la altura de la responsabilidad y la verdad es que al cierre yo quiero insistir en que las cosas no son personales, las diferencias son políticas y por lo tanto yo venía con el ánimo de volver a tender la mano a la oposición. Pero los acabo de escuchar en una rueda de prensa allá afuera diciendo que Ricardo Anaya es perseguido político. En un desplante de ignorancia histórica monumental, Anaya se compara con Ricardo Flores Magón, que fue encarcelado varias veces por Porfirio Díaz y que se fue a Estados Unidos a publicar Regeneración pensando que en esa tierra de la libertad iba a encontrar las condiciones para combatir a la dictadura, y en una alianza perversa el gobierno de Estados Unidos con el de Porfirio Díaz siguió perseguido a tal grado que murió un día antes de ser liberado de la prisión de Leavenworth en Estados Unidos en un estado de salud muy delicado. Se compara con Francisco I. Madero, que enfrentó la dictadura de Porfirio Díaz y que se fugó de la cárcel de San Luis Potosí, también estaba preso, él sí perseguido político del régimen de Porfirio Díaz, y se fue a Estados Unidos para desde ahí llamar al Plan de San Luis, donde dice: fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podía negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. ¿Con qué cara Ricardo Anaya se compara con semejante gigante de la historia nacional? Es de una desvergüenza inaudita. O con Benito Juárez García. Ahí sí se les pasó la mano a los paniaguados, se le pasó la mano a Ricardo Anaya. Benito Juárez García, que estuvo preso en San Juan de Ulúa por enfrentar al dictador de Antonio López de Santa Anna, que junto con Melchor Ocampo estuvieron en la pobreza más absoluta en Nueva Orleans, produciendo a mano cigarros puros, ganando apenas para salir adelante, y que cuando el gran olvidado de la historia del país, Juan Álvarez, general guerrerense, se levantó contra la dictadura con la revolución de Ayutla, apenas tuvieron condiciones, regresaron a apoyar la lucha de liberación de nuestra patria. ¿Cómo puede Ricardo Anaya compararse con semejantes próceres de la patria? Que yo sepa, ninguno de ellos presidió la Cámara de Diputados y recibió 7 millones de pesos en soborno de Odebrecht. Y aunque tiene la presunción de inocencia, no hay duda de ello, tiene que hacer frente a su responsabilidad. Dice que su estancia en Atlanta, porque me imagino que se fue a su casa de Atlanta, será breve. Yo le digo que esta revolución sin violencia va a durar muchos años en el gobierno y me temo que su estancia no será breve. Es más, me temo que tendrá que ser extraditado y que tendrá que
hacer frente a los señalamientos que tiene en torno a esos supuestos sobornos que han sido señalados por compañeros de él como Ernesto Cordero y como el otro ampón de Lozano, que, bueno, Lozoya, que ese no era su compañero, aunque bueno, ahora sí ya son compañeros el PRI y el PAN. Entonces, ¿cómo pueden hablar de persecución cuando el compañero presidente sufrió persecución? Cuando el compañero presidente en carne propia vivió los atropellos de estos regímenes. Yo no me cansaré de recordarle al PRD que tiene más de 600 personas asesinadas por los regímenes del PRI y el PAN, y hoy van a la OEA junto con el PRI y el PAN a lloriquear diciendo que fuimos apoyados por el narco. ¡Qué desvergüenza! Ellos que sí han tenido vínculos con el narco, el comandante Borolas, cuando usurpó la presidencia ligado al Chapo Guzmán, son increíbles, de una caradura impresionante. Entonces, y bueno, que dicen que estamos atacando la democracia porque no estamos de acuerdo con ese INE y ese tribunal absolutamente facciosos que ahora quieren arrebatarle el triunfo a esa extraordinaria compañera que es Laida Sansores, gobernadora electa de Campeche. Tienen que respetar el voto de la ciudadanía. Ya ha sido bastante con los atracos que han hecho de varias diputaciones federales. Así que yo plantearía a la oposición que además hoy pretende detener a esta mayoría que se constituirá en la 65ª legislatura de la coalición Juntos Hacemos Historia, en nuestro legítimo derecho de ser una coalición legislativa y de ejercer esa mayoría. Nos amagan, nos amenazan con que no van a permitir que la mesa directiva se elija, dejando al cuerpo de decanos y llevando a una crisis. Hoy un ministro o exministro de la Corte alerta sobre esta crisis en el poder legislativo. No hay tal crisis, somos mayoría. No hay tal, exacto, es otro poder. Cuando haya alguna controversia constitucional que diga, pero en este momento su opinión nos tiene sin cuidado. Nosotros tenemos derecho a esa mayoría que gobernará la Junta de Coordinación Política 3 años y que, como está la ley, le reconocerá al PRI y al PAN 1 año de la mesa directiva. Pero si siguen tensando, pues siempre podríamos cambiar esa ley y ejercer esa mayoría como debimos haberlo hecho desde esta legislatura. Así que yo llamo a la oposición a serenarse, llamo a la oposición a reconocer, nosotros reconocemos, seríamos necios si no, el peso político que tendrán en la próxima legislatura, pero no podemos seguir. A ver, yo veo con asombro aquí se presentaron los informes de las comisiones de la permanente, la oposición es minoría y presidía 2 de las 3 comisiones. Alguien que me lo explique, ese tamaño de generosidad, yo le llamaría de otra manera, en el trato que hemos tenido con la oposición. Bueno, respeten la mayoría que somos, respeten el derecho que tenemos a gobernar 3 años la próxima legislatura, respeten la figura de la coalición legislativa que sí está establecida en la ley y dejen de querernos chantajear con que no darán los 2/3 para elegir a la mesa directiva que corresponde legítimamente a nuestro movimiento como mayoría que somos el primer año. Segundo y tercero le corresponderá al PAN y al PRI, como se les respetó en esta legislatura, por cierto, aunque en el último año no la hayan arrancado maniobreramente al Partido del Trabajo. Pero no hay rencor, no es personal, no pasa nada. Nosotros seguiremos haciendo política en beneficio de nuestro pueblo. Seguiremos apoyando al compañero presidente López Obrador. No le gustó a la derecha mi intervención anterior donde dice un fuerte elogio merecido al compañero presidente. Les guste o no, un gigante de la política nacional. Un tipo muy excepcional. Honrado estoy de que sea nuestro dirigente, de que sea nuestro líder.
de que sea el líder político más importante del país y además el presidente de la República. Hace mucho que no se da un fenómeno de esa naturaleza. Así es que termino planteándole a los compañeros de la oposición que hagan cuentas y que así como nos faltó un voto para convocar al periodo extraordinario, nos sobran votos para hacer mayoría sobre ustedes en la próxima legislatura. Respeten, así como nosotros respetamos las decisiones que se toman en esta soberanía. Gobernaremos la Cámara de Diputados los próximos 3 años, este movimiento. Así lo determinó el pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.